detective más bien solitario, un poco de vida desordenada, etcétera, que no se lleva muy bien con la policía y que de alguna manera es como incorruptible. Yo creo que esas son como características del modelo clásico del detective de la novela negra. De vuelta a esta ciudad. Pareciera que hubiera pasado una hora, un par de minutos, 30 segundos desde que me fui. Todo sigue igual. Cada caso implica una estrategia diferente, y aquí estoy, frente a una situación de microtráfico de una droga desconocida. Partamos por la base, por las pastillas. Dantes Mosley. Cuénteme, profesor, ¿qué lo trae por acá? Estas pastillitas. Bueno, en este momento estoy de profesor de biología en un colegio con mucho prestigio. Se llama Gran Águila. Este año comenzó de forma normal, pero de pronto empecé a notar en los alumnos conductas, digamos, extrañas, bastante extrañas. No sé, sudoración excesiva, ojos muy abiertos, y empezaron a sangrar incluso en algún momento, y eso empezó a preocuparme. Después la cosa fue peor, mucho peor. Empezó la violencia, una violencia fuerte, desatada. De pronto un curso entero se volvió en verdaderos psicópatas, ¿no? Bueno, profesor, ¿qué necesita precisamente que yo haga por usted? Hay un dealer. Y nosotros queremos que tú averigües esto, que realmente lo echemos del vecindario. ¿No han hablado con la policía? Yo te dije que este es un colegio que no quiere que estas cosas se hagan públicas. Es un gran colegio y queremos que esto se mantenga en el máximo secreto. Dantes, y espero y confío que tú lo hagas. Veré lo que puedo hacer. Gracias. Hasta luego. Yo tengo otros detectives, ¿eh? Una novela que se llama Morir en la Paz, que también está en Bolivia, que se publicó en España, y ahí hay un detective, uno solo auténtico detective que investiga, digamos, por encargo de un amigo suyo, el crimen del padre en manos de narcotraficantes, ¿no? Entonces tiene todos los temas de la cocaína y todos los temas propios de Bolivia, ¿no? Propios de los problemas y las situaciones que se dan específicamente en ese país, ¿no? Y otros más, ¿no? Heredia es un personaje, ¿no? que vive en el barrio Mapocho, ¿no? Cerca de la vieja estación Mapocho. Es tipo más bien solitario, tiene algunos amores así esporádicos. Su principal compañía o su única compañía suele ser un gato, ¿no? Un gato que se llama Simenón, con el cual simula tener diálogos, ¿no? Conversar, discutir los casos que investiga, esas cosas. Tiene una serie de amigos, ¿no? Que generalmente son amigos del barrio o gente que ejerce otros oficios que a ella le permiten de alguna manera
averiguar cosas que él no podría, ¿no? Tiene amigos periodistas, amigos policías, amigos abogados, que de alguna manera son el medio muchas veces a través de los cuales Heredia llega a las informaciones que necesita. Un detective no cuenta con demasiada infraestructura. No somos la CIA, no somos Batman. Así que a veces tenemos que valernos de nuestros contactos. Conocí a Lake en un caso de crimen informático. Él era el criminal informático. Desde entonces que le pido favores. No me gusta la tecnología. Hola, Lake. ¿Qué tal? Te ves terrible. Deberías bañarte o algo. Y tú no te ves nada de bien. Yo pensé que te habías retirado antes. Sí, lo intenté, pero no funcionó. ¿Vamos al caso? Vamos. Mira, tengo estas pastillas. No, gracias, Dantes. No las quiero, las dejé hace algún tiempo. No son anfetaminas normales y son de fabricación profesional. Lo que te pido es que te metas a los computadores de todos los laboratorios farmacéuticos de la ciudad. Investiguen los planes de producción, de distribución y me digas quién hace las pastillas. Dame un par de horas. Como policía civil chileno está formado en una suerte, no, en un método científico, forénsico, en un procedimiento de levantamiento de escena que está bien codificado, pero también opera la intuición y opera esa especie como de base de datos visual que va teniendo el policía de todas las tics, ¿cierto? Como un poco lo que hace Lie to Me, ¿no es cierto? Es esa misma intuición, el lenguaje corporal, ¿no es cierto? La forma de hablar de las personas, todo eso forma parte de su metodología. Bueno, en los métodos de Heredia para investigar, él siempre habla de que tiene una fórmula, que es la fórmula S y S, que en el fondo es sudor y suerte, ¿no? O sea, con esto quiere decir que su trabajo o los éxitos en sus investigaciones son porque, bueno, se compromete, trabaja duro y por otro lado nunca le falta un poquito de suerte que de pronto para descubrir la pista que lo lleva a solucionar el caso. Este no es un barrio de traficantes. Sería demasiado llamativo. Expuesto. No tiene sentido. El problema debe estar dentro de casa, no fuera. A veces uno no llega a las pistas llegan a ti. ¿Aló? Dantes, ahí lo tengo. Lo tengo, mira. Es una pastilla llamada RPR, que es un poderoso estimulante neuronal. Y la están fabricando para estimular la concentración y la están probando con ratones, pero sus efectos han sido totalmente adversos. Y el detalle, querido Dantes, adicción casi inmediata. Alguien la tiene que haber robado del laboratorio o sencillamente del basurero del laboratorio. ¿Y cuál es el laboratorio fabricante? Laboratorios Reisinger. Es una droga experimental llamada RPR. Sí, pero ¿qué hacía esta droga experimental en mi curso y en este colegio? ¿Qué relación hay entre el alumno Janko Reisinger y el laboratorio Reisinger? El dueño, su padre. Janko robó las pastillas del laboratorio de su padre, las probó y cayó en una adicción fulminante. Luego la debe haber repartido entre sus compañeros que también se hicieron adictos.
Al poco tiempo debe haber empezado a venderlas y el resto ya lo sabemos. Y esto de la RPR, me dio mucho más idea con estos hechos que se estaba pasando entre ellos. Que aquí dice RPR, 2 puntos y luego el 09, con lo cual indica que es un celular. Esto debe ser el celular de Yanko Reis. Un dealer muy descuidado. Sí, será descuidado antes, pero cuidado, es violento, sumamente violento. Él fue el que inició la pelea a cuchillo. Bueno, acabemos con esto de una vez por todas. Siempre supe que eres policía, compadre. No soy policía, soy detective. Son cosas distintas. Inspector, policía, la misma cuestión. Inspector Gadget, Conan, Sherlock Holmes, Dick Tracy, Columbo, Mortadelo y Filemón. La misma cuestión, ¿no? Quiero ayudarte, Yanko. Sabemos lo de las pastillas del laboratorio de tu padre. Esta, mira. Son perfectas. Te robaste las pastillas equivocadas, Yanko. Esas pastillas son experimentales. Las están probando con ratas. Conejillos de India. Todos somos conejillos de India. Vio el gran científico. Somos una rata. Necesitas terapia, Yanko. Esas pastillas te están matando. ¿Querías la pastilla? ¿Ah? ¿La pastilla? Siempre quise matar a un policía. Le dije que lo del maletín serviría. Sí, en todo caso fue bastante fácil, Dante. Profesor Mario, por favor no le digan a mi mamá que me van a llevar a la cárcel. Nadie te va a llevar a la cárcel. Te van a llevar a una clínica y ahí te van a ayudar. Maldito policía. No soy policía, soy detective, son cosas distintas. Gracias, Mario. Con Yanko fuera de las canchas, se acabó la venta. Se acabó el abastecimiento de pastillas. El caso está resuelto. ¿Siento alguna satisfacción al respecto? Un poco. Pero solo es parte del trabajo.